Adentramos a lo que es estructura de la materia. Acá tenemos una pequeña visualización acerca de la sonda espacial Pathfinder. En el año 1997 dice, la sonda espacial Pathfinder llegó a Marte y lanzó sobre su superficie el vehículo Max Rover. ¿Ya? Este laboratorio sobre ruedas realizó un análisis del polvo y las rocas del planeta rojo. Es así como se va a estudiar a un planeta. Qué composición tiene, qué cosa tiene, qué elementos tiene. Y estas fueron las conclusiones a las que se llegó. ¿Qué es lo que tiene en esas cantidades? Entonces, en primer lugar, mediante la química, nosotros lo que hacemos un estudio de lo que es precisamente la materia, cómo es que está estructurado. Pero para eso nosotros tenemos que saber qué cosa es materia para nosotros. La materia es todo aquello que existe, dice, en la naturaleza y cuya característica fundamental es presentar masa y volumen. Por si acaso, ¿ya? Y eso lo dejo bastante recalcado, en química nosotros estudiamos a los cuerpos materiales, ¿ya? Todo aquello que tiene masa y todo lo que tiene volumen. Por si acaso, a ese tipo de materia nosotros estudiamos. Hay otro tipo de materia que se llama energía. A ese tipo de materia nosotros no lo vamos a estudiar en química. ¿Va a aparecer dentro de la química la energía? Sí, pero no nos detenemos a saber qué cosa es la energía, cómo se llama, de una manera, cómo se llama, de una manera de cómo y el por qué está conformado, sino lo estudiaremos a la energía, pero desde un punto de vista más que todo químico, ¿no? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer, a qué nos ayuda y cosas así, ¿ya? Más superficial, ¿ya? No tan, ¿cómo se llama? No tanto desde el punto de vista de su definición. Esto es bastante importante recalcar. Nosotros vamos a estudiar a la materia que tiene masa y volumen, o sea, los cuerpos materiales. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que son estados de agregación. Chicos, los estados de agregación o estados de la materia son básicamente 4 lo que nosotros estudiamos. ¿Cuáles son esos 4? Profesor, los estados son sólido, líquido, gaseoso y el último que se llama plasmático. Profesor, el estado sólido presenta forma y volumen definido, ya que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Así se encuentran los átomos en un estado sólido, se encuentran entre comillas pegados. Entre comillas lo digo porque en realidad no se pueden pegar, pero sí se encuentran muy fuertemente unidos, ¿ya? Hay una alta fuerza de atracción entre átomos, ¿ya? Y eso genera de que los cuerpos no puedan cambiar de forma ni de volumen. Es muy difícil cambiarle a un sólido, ¿cómo se llama? Forma y volumen a la vez, ¿ya? El estado líquido, en cambio, presenta volumen definido, o sea que el volumen no cambia, pero sí lo que va a cambiar es ¿cómo se llama? Lo que va a cambiar es la forma. Profesor, la forma del recipiente que en este caso lo contiene, va a obtener la forma de recipiente. Si lo coloque el agua en un balde, va a tener la forma precisamente del balde que lo contiene, que no es lo mismo que lo coloque yo en una jarra o que lo coloque en una taza. ¿Ya? Si lo coloco en una taza, va a tener la forma de la taza. Si lo coloco en una jarra, va a tener la forma de la jarra. Si lo coloco en una copa, va a tener la forma de la copa, ¿no? Como vemos acá. ¿No es cierto? Profesor, aquí la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, ¿ya? Son, por así decirlo, equilibrados. En realidad no es que sean equilibrados, ¿ya? Sino hay más atracción que repulsión. Pero ya no es una atracción tan fuerte como lo hace en el estado sólido, ¿ya? En el estado sólido sí la atracción es intensamente fuerte, pero en el estado líquido hay atracción sí, pero no es tan fuerte, es muy delicada su atracción, ¿ya? Muy bien, el estado que sigue se llama estado gaseoso, ¿ya? Donde aquí el estado gaseoso, todos sus, ¿cómo se llaman? Sus átomos se encuentran en qué?
en constante rechazo. Aquí la repulsión es mucho mayor que la atracción, ¿ya? La repulsión es muy grande. Por eso es que cuando tú sueltas un gas, ese gas se empieza a ¿qué? Se empieza a expandir. Se expande, se expande, se expande hasta que se desaparece totalmente. Ya deja de ser, visto. ¿Y eso cómo me doy cuenta, profesor? Cuando empieza, por ejemplo, a hervir el agua. Profesora, en el pico de la botella, muy cerca de la botella, yo empiezo a ver algo blanco, como una especie de vapor, ¿ya? Pero a medida que ese vapor sube, se va desapareciendo, ¿ya? Y es precisamente, la razón es esa, porque sus moléculas se están rechazando demasiado, ¿ya? Sus moléculas se están rechazando demasiado al punto de que se expanden y ya no se pueden observar, ya no se pueden ver, ¿ya? A simple vista. Eso es en cuanto a hablar acerca del estado gaseoso, ¿ya? El estado plasmático, que es el cuarto estado de la materia y se considera el más abundante del universo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo contienen las estrellas, ¿ya? Presentan algo que se llama plasma, ¿ya? Ese plasma, ¿ya? Producto del intenso calor, ¿ya? Intenso calor, intensa energía que se produce en, ¿cómo se llama? En estas zonas, ¿ya? En estos lugares, ¿ya? Hace de que los átomos en su totalidad se ionicen, pierdan absolutamente todos sus electrones. Cada átomo sabemos que tienen electrones. Entonces, todos esos electrones los agarra y los separa del átomo. Solamente deja el núcleo nada más solito en el, ¿cómo se llama? En el átomo, nada más. No le quita todos los deioniza, se llaman, desionización. Y precisamente la fusión nuclear solo se produce de manera natural en el interior de las estrellas. Ojo, este estado plasmático también lo encontramos en las erupciones volcánicas y también se encuentra en parte de lo que sería el núcleo de la Tierra, ¿ya? En el interior de la Tierra también. Cambios de estado, chicos, esto es bastante importante. Tenemos básicamente algunos cambios que se producen y cada cambio que se produce tiene un nombre muy especial. Por ejemplo, si hablamos del paso de estado sólido a estado líquido, se le llama fusión. Pero si paso de líquido a sólido, se le llama solidificación. Profesor, si está en líquido y lo paso a gas, se llama vaporización. ¿Ya? Vaporización, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Vaporización. Y si pasa de gas a líquido, tiene dos nombres y depende. Profesor, ¿cuáles son esos nombres? Licuación o condensación. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Licuación se da por presión. Yo agarro el gas, lo presiono demasiado al punto de que se convierte en líquido. Eso es licuación. En cambio, la condensación se da porque yo bajo la temperatura. Profesor, cuando yo bajo la temperatura a un gas, ese gas empieza ¿qué? A generar gotas, ¿ya? Y cuando se empiezan a generar gotas, está pasando del estado gaseoso al estado líquido. Entonces, básicamente tiene dos nombres, licuación o condensación, dependiendo de con qué estás tratando. Clasificación de la materia, muchachos. Perdón. El paso de estado sólido a estado gaseoso se le conoce simplemente como sublimación. Antes le decían sublimación directa, perdón, acá estamos. Sublimación directa. O simplemente le decían sublimación de sólido a gas. Ejemplo de sólido a gas. Tenemos a la naftalina. La naftalina es una pequeña bolita que, ¿cómo se llama? Se suele colocar en las ropas para que no se apolillen. Esa naftalina, ¿ya? Empieza a reducirse de tamaño. Cuando tú vas, lo revisas después de un mes, por ejemplo, la naftalina ya no tiene el mismo tamaño, es más chiquitito. ¿Por qué? Porque ha pasado de estado sólido a estado gaseoso. La naftalina, como les dije, son pequeñas bolitas blancas que se colocan ¿en dónde? En la ropa. ¿Ya? Nosotros lo colocamos ¿en dónde? En la ropa. ¿Para qué? Para que la polilla no se lo coma.
¿ya? ¿Polillas se comen a la ropa? Sí, la polilla se come la ropa. Cuando tú tienes la ropa demasiado tiempo, por ejemplo, guardado, ¿ya? La polilla, la ropa guardada, ¿La naftalina lo mata? no, la naftalina no lo mata, sino lo espanta. No le permite que se pueda acercar, ¿ya? Ahora, chicos, te explico. ¿Cómo se llama? La ropa cuando se guarda bota un olor. Ese olor, chicos, es el que hace que ¿cómo se llama? La polilla venga, ¿ya? Vaya, busque y empieza a hacer rehueco. Se empieza a comer la ropa. ¿La polilla también se come la madera? También, ¿ya? La polilla se come la madera, sí es. Se come la madera, muchachos, ¿ya? Es normal, es su naturaleza, ¿ya? Él empieza a polillar la madera y la madera queda debilitada, ¿ya? Entonces yo agarro la naftalina con la finalidad de que esa polilla no se acerque, ¿ya? Por eso trabajo con naftalina, ¿ya? Muy bien. Pero si te das cuenta, la naftalina, ¿ya? Cuando tú lo dejas ahí, regresas después de un mes, esa naftalina empieza a hacerse más pequeño, a reducirse de tamaño, ¿ya? Se hace chiquitito. ¿Por ¿Qué qué? está hecha la naftalina, profe? Ese es un material, ¿cómo se llama? Orgánico. Eso ya, su estructura orgánica ahorita mismo no lo tengo, pero sí, es un Tiene un material olor orgánico. feo. Sí, es intenso. Eso le ayuda precisamente a que la polilla no se acerque, ¿ya? A ver, lo que sí quiero que entiendas es que la naftalina pasa directamente de sólido a qué? A gas. A eso se le llama proceso de qué? De sublimación, ¿ya? Proceso de sublimación. ¿Ya? Estamos hablando de hace 40 años, 50 años, se le decía sublimación directa, ¿ya? Ya no se le dice sublimación directa, simplemente se le dice sublimación. Ahora, el paso de gas a sólido, ¿ya? Como es el caso del granizado, cuando el gas pasa directamente a qué? A sólido. ¿Cómo es eso, profesor? Tú sabes que en las nubes todo es gaseoso, ¿no? ¿Ya? Las partículas están bien dispersas, hay gas, está formado de gas, pero violentamente hace un cambio de temperatura y se cambia a estado sólido. Y empieza a caer en forma de ¿qué? En forma de granizado. ¿Alguna vez han visto el granizado? No, yo no la he visto, pero sí la he visto en video nomás. En video lo ¿Cómo has cae? visto. Ya. Por ejemplo, la nieve. Y la nieve sí La vi. nieve, pero si Pero no tú la tocas la toqué. nieve, si tú tocas la nieve está en estado, ¿qué tipo de estado está? Está en estado sólido. Profesor, ha estado en estado gaseoso y ha pasado a estado sólido. A eso, ¿cómo se le llamaba antes? Hace siglos se le decía sublimación indirecta, ¿ya? Pero ya no se le llama así. Se le llama cristalización, ¿ya? Eso de acá está mal. Se le llama cristalización, también se le puede decir compensación o se le puede decir deposición, ¿ya? Son las palabras que ahora se utiliza. Ya, esto está un poco desfasado. ¿Ya? Esto lo voy a corregir yo. Clasificación de la materia, ¿ya? Básicamente nosotros lo vamos a dividir en sustancia, simple y compuesta. Y lo vamos a dividir en mezcla, tanto homogénea como heterogénea. Profesor, diferencias. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es sustancia química. La sustancia química es la materia homogénea que está constituido por una sola clase de átomos. Profesor, solamente encuentro un solo tipo de átomo, no encuentro más, ¿ya? O de moléculas, ¿ya? Puede ser simples, como por ejemplo en este caso que está acá, ¿ya? Constituido por una sola clase de átomos, y tenemos toda la tabla periódica. En la primera columna tenemos todo lo que es la tabla periódica. La plata, el cobre, el oro, el mercurio, el hierro, el calcio, el sodio, el aluminio. Pero hay veces
no siempre forma metales, sino también lo pueden conformar los no metales. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno. Este hidrógeno es un hidrógeno gaseoso, ¿ya? Oxígeno gaseoso, nitrógeno gaseoso, le dicen dinitrógeno, dioxígeno, dihidrógeno, dicloro, fósforo, helio. Estos son no metales, chicos, ¿ya? Esta parte son no metales. Profesor, todos estos son sustancias simples. El carbono presenta un fenómeno llamado alotropía. ¿Y la alotropía qué cosa es, profe? Es encontrar al carbono de dos formas diferentes. Por ejemplo, al carbono lo puedo encontrar como grafito, que es lo que tiene tu lápiz. Eso encontramos ahí, grafito. Y el otro es como diamante. Profesor, ¿los dos son carbono? Sí, los dos son carbono. Profesor, ¿tienen alguna diferencia? Sí, la única diferencia es cómo están distribuidos los carbonos. Profesor, en el carbono, en el grafito, está distribuido de forma, por así decirlo, poligonal. ¿Ya? De forma poligonal. Mientras que en el, ¿cómo se llama? En el diamante no. ¿Ya? Tiene una forma más que todo ¿cómo se llama? Hexagonal. ¿Ya? Tiene otro tipo de forma de distribución de los átomos. ¿Ya? Igual sucede para el oxígeno, ¿ya? Para el azufre también sucede lo mismo. Profesor, básicamente en ellos se da ¿cómo se llama? Esas cosas se dan, ¿ya? Muy bien. Ese es en cuanto a hablar acerca de qué? De las alotropías, ¿ya? Encontrar un mismo elemento químico de dos formas diferentes. Así como hay sustancia simple, también hay sustancia compuesta. Profesor, o simplemente compuesto. Se encuentra formado por dos o más elementos diferentes. Ejemplo, el agua. Profesor, es una sustancia compuesta. Tiene fórmula. Ojo, todas las sustancias tienen fórmula química o tienen símbolos químicos, ¿ya? O símbolos o fórmulas. Profesor, y si no tiene ni fórmula ni símbolo, no es sustancia. Puede ser mezcla, ¿ya? Pero no es sustancia. Una sustancia tiene fórmula química, está definido por una fórmula. Profesor, sabemos de qué está constituido exactamente y tiene un nombre. El agua. Ese es conocido como monóxido de dihidrógeno. Monóxido de dihidrógeno. Dióxido de carbono en el caso del CO2, ácido sulfúrico en el caso del H2SO4, el amoníaco en el caso del NH3, cloruro de sodio, NaCl, óxido de calcio, CaO, ¿ya? Y así sucesivamente. Profesor, ya sabes, en los ejercicios, ¿cómo me doy cuenta yo si es o no es una sustancia? Sencillo, si es una sustancia tiene fórmula química. Una fórmula química. Aquí está. Profesor, ¿también los elementos? Sí, sí es simple. Ahora, hablamos de una mezcla. Una mezcla, por si acaso, no tiene fórmula química. Dice que es la unión de dos o más sustancias en cantidades variables. No presenta fórmula, ojo ahí, y no se forman nuevas sustancias. Ojo, no se forman nuevas sustancias. Profesor, ¿en una mezcla formo nueva sustancia? No. Por ejemplo, un tipo de mezcla es el agua con sal. Profesor, el agua y la sal. ¿He formado algo nuevo? No, solamente es agua y sal, nada más. O sea, al comienzo tenía agua y sal separado, ahora tengo agua y sal junto. Nada más. No he, ¿cómo se llama? No estoy, ¿cómo se llama? Inventando algo nuevo, ¿ya? Simplemente estoy haciendo una mezcla. Una mezcla se trata de eso. Ahora, existen dos tipos de mezcla, la homogénea y la heterogénea. La homogénea presenta una sola fase. Profesor, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo distinguir de qué está conformado, por ejemplo, esta copa de vino. Profesor, tiene agua, tiene uva, ¿no? Tiene azúcares, pero profesor, yo no puedo ver, no puedo distinguir ninguno de esos componentes, por supuesto, porque esto es una mezcla homogénea. Porque yo no puedo, no voy a ser capaz de distinguir a simple vista, ¿qué cosa? Sus componentes.
Otros ejemplos tenemos, por ejemplo, la salmuera, que es agua con sal. El agua dura, que es agua, sal, más calcio y magnesio, ¿ya? El agua potable, por ejemplo, el agua y el cloro. Tú cuando, por ejemplo, te sirves o agarras, ¿cómo se llama? Agua del caño, ¿ya? Tú no distingues el cloro del agua. ¿Por qué? Porque solamente están mezclados nada más. No puedes distinguirlo, no puedes diferenciar el uno del otro, ¿ya? El ácido muriático es el ácido que se utiliza en los baños para sacar el sarro. Hay un ácido, ¿ya? Bueno, actualmente está reducido ese ácido, pero lo venden igual. Es ácido muriático. Es ácido más ácido clorhídrico. El formol, que es agua más metanal. El vinagre, que es agua más ácido acético, ¿ya? El latón, que es cobre y zinc. El bronce, la amalgama, el acero también, por ejemplo. Por si acaso a la mezcla homogénea también le dicen solución. Ya, no te vayas a olvidar de la palabra solución. Así es que ya sabemos qué cosa es una mezcla homogénea. Solución. Mezcla heterogénea. Presenta dos o más fases. Profesor, ¿cómo fases? No entiendo hasta ahora lo de fases. Fases quiere decir divisiones. Por ejemplo, si yo agarro y me concentro en observar este vasito que está acá, ¿ya? Lo agarro, lo miro, lo acerco y mira, aquí puedo distinguir 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque presenta fases. Fases es esta línea divisora, ¿ya? Fases por aquí es la división entre ambos. Profesor, puedo distinguir lo de arriba con lo de abajo. Lo de arriba con lo de abajo. Eso se llaman fases. Acá presentan dos fases. ¿Ya? Profesor, no suele, ¿qué cosa? No suele haber, ¿cómo se llama? Una mezcla indiferenciable, sino por lo contrario. Se puede diferenciar sus, por así decirlo, sus elementos, ¿ya? Ahora, otro ejemplo es, el más conocido es agua con ¿qué? Agua con aceite. Por ejemplo, agarramos el agua, agarramos el aceite, el agua, ¿ya? Y te vas a dar cuenta de algo. Te das cuenta de que no se pueden mezclar. Profesor, esa mezcla se llama mezcla heterogénea, ¿ya? Porque yo lo remuevo, lo remuevo, lo remuevo. Mientras lo remuevo, se mezcla, pero cuando yo dejo de moverlo, ya se empiezan a separar, ¿ya? Presenta dos o más fases. Profesor, ¿qué cosa es combinación? A diferencia de lo que es mezcla, chicos, mezcla es una cosa y muchos lo confunden con combinación. Profesor, la combinación es la unión de dos o más sustancias en cantidades fijas, generándose nuevas sustancias. Profesor, una combinación sí me genera nuevas sustancias. Una mezcla no. Una mezcla no, para empezar, no presenta fórmulas y no se forman nuevas sustancias. ¿Ya? Eso ténganlo en diferencia, ténganlo como cosas diferentes. No es lo mismo hablar de mezcla que hablar de combinación. ¿Ya? Y acá tenemos precisamente un ejemplo de, ¿cómo se llama? De disolución, ¿no? Acá tenemos una forma de separar las mezclas líquidas, ¿ya? Mediante la destilación.